con la agenda que tenemos semana a semana de recibir a todos los aspirantes a la precandidatura del Partido de Liberación Nacional. Y como siempre, todos los martes conectadísimos, ya nos sentimos en familia, una familia de verde y blancos periquitos. Entonces, estamos muy contentos de recibirlos hoy. Como siempre, decirles que, bueno, que la propuesta que tenemos los administradores, Oscar Núñez, Noco, Marcos Fernández y esta servidora, ha sido de poder compartir con todos ustedes siempre las ideas, las propuestas de nuestros compañeros que aspiran, y decirles también que siempre vamos a mantener el orden que llevamos todos los martes en estos foros, el respeto, que no leerán mensajes pasados de tono, no se permitirán insultos, y como siempre, pues tratar de mantener el orden en la secuencia de consultas, preguntas, y también decirles que estamos ya en Facebook Live, en nuestra página del grupo de PLN 2022, y también pues nos estamos entrelazando con otras redes sociales también de varios compañeros. Buenas noches y le paso la palabra a Oscar. Bueno, muy buenas noches a todas y todos, y de nuevo pues muy felices de tenernos todos juntos, vivos y en buen estado de salud. Hagan lo posible por seguirse cuidando, las condiciones no están para cometer errores. A nosotros nos agrada mucho tener esta ventana abierta, que es la ventana nocturna de los martes a las 7 de la noche, donde nos reencontramos para poder analizar los temas del partido, los temas de la coyuntura política y los temas que nuestros precandidatos quieran tratar con nosotros. Hoy es una noche especial, como las últimas de los martes, porque tenemos a uno de ellos que sin duda alguna llenan las aspiraciones de muchos amigos y amigas en todo el país. Y hoy le toca a Claudio Alpizar Otoya acompañarnos. Todos conocemos mucho de Claudio, ya vamos a tener el chance de que Fernando Fernández nos lo haga una presentación de su currículum. Yo quisiera introducir de alguna forma este evento manifestando que Claudio ha sido una de las personas más constantes en una crítica constructiva sobre el ideario nacional. Tiene sus programas que son de una gran audiencia y de una enorme enseñanza para todos y todas. Yo creo que quien quiere estar al día de la coyuntura política nacional es casi que obligatorio escuchar a Claudio desde una perspectiva socialdemócrata. Y por supuesto, cuando se tratan de candidatos socialdemócratas que anuncian sus nuevos liderazgos dentro del Partido de Liberación Nacional, no queda menos que aplaudirles y felicitarlos, porque con ellos es que se construye esa filosofía que nos une, ¿verdad? Yo siento que Liberación Nacional debe unir las ideas y la perspectiva de cómo enfocamos nosotros la solución a los problemas del país. Y Claudio ha sido un constructor, ha sido crítico desde la perspectiva socialdemócrata. Por eso creo que hoy va a ser una noche en donde le vamos a sacar mucho provecho a este rato con Claudio. Tenemos nuestra sección, yo presento a mi candidato, y Fernando Fernández, conocido por todos los que le queremos como Chispa. Yo creo que todavía te podemos decir así, Fernando, ¿verdad? Aunque ya tengas esas canas y bueno, siempre tuviste mucho señorío, pero el cariño siempre ha sido muy fraterno. Va a hacernos un resumen del currículum de Claudio Alpizar. Bienvenido, Claudio y Fernando, a este su chat. Adelante, Fernando. Creo que estás en mute. Está en mute, don Fernando. Buenas noches, repito, muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentar a Claudio Alpizar Otoya. Y comienzo diciendo que Claudio nació en el seno de una familia de clase media-baja. Ausente su padre, se crió con 3 mujeres, su abuela, una tía y su madre. Y desde niño siempre devolver ese cariño que le dieron esas 3 mujeres. Por eso, desde niño dijo, voy a sacar mi profesión,
voy a buscar el éxito y voy a retribuir ese cariño y esa comprensión de mi familia. Fue así como Claudio estudió la primaria y la secundaria en centros educativos del Estado, públicos. Y posteriormente consiguió un trabajito en el Banco Anglo. Y por las noches comenzó a estudiar en la Universidad de Costa Rica, donde hoy es profesor, precisamente. Y obtuvo el título de licenciado en Ciencias Políticas y también obtuvo una maestría en Estudios para el Desarrollo de América Latina. También recientemente ha desarrollado estudios de doctorado en materia de gobierno y políticas públicas. Claudio Alpizar siempre ha sido del pueblo y por eso entiende al pueblo. Y se acercó a la política no para enriquecerse o para obedecer intereses de grupos de presión, sino más bien para resaltar esa disciplina tan sagrada y ponerle una P mayúscula a la política. A Claudio lo conocí yo en el 2002 en la Asamblea Legislativa, donde llegaba a menudo a la barra de prensa a conversar con nosotros los colegas. En ese tiempo yo era jefe de prensa de la bancada del Partido Liberación Nacional. Con él conversábamos sobre temas referidos a la política actual en aquel entonces. Eso creó un nexo y una amistad muy hermosa que ha venido floreciendo con el transcurso de los años. Ya son 20 años que tenemos de ser amigos. También le seguí muy de cerca en sus programas de radio y televisión. En dos programas que en realidad tienen una gran cantidad de audiencia, Noche sin Tregua de televisión y Café y Palabras en radio. A través de estos 10 años que Claudio ha conversado con centenares de personalidades de la política nacional y en todos los campos, Claudio tiene un conocimiento muy certero y real de lo que es la situación de Costa Rica. Y él, sobre todo, tiene un gran sueño, que es devolverle la condición que la clase media tuvo hace 40 o 50 años, cuando el Partido Liberación Nacional fue un partido realmente socialdemócrata. Por ello, hace un par de años, un grupo de amigos le dijimos: Claudio, tenés que aspirar a la candidatura del PLN, a la presidencia de la República. En un principio titubeó, lo pensó, pero finalmente se decidió, sobre todo porque estaba respaldado por un grupo de más de 500 personas que estamos constituyendo el movimiento Esperanza Nacional. Este movimiento, repito, tiene 27 comisiones, 22 temáticas y 7 operativas, y han venido construyendo y hemos venido planteando posibles soluciones en diversos campos del país para su desarrollo. Por eso Claudio no está solo, Claudio está muy bien respaldado. Finalmente quiero decir que Claudio es un hombre sencillo, un hombre noble, sensible, idealista y luchador. Por eso tiene todos los atributos para ser el próximo presidente de Costa Rica por el Partido Liberación Nacional, sin miedo y sin permiso. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Fernando. Muy agradecidos. Adelante, Claudio. Bueno, muchas gracias. Un placer verlos a todos. A Oscar, que aparece ahí en pantalla primera. Muchos años, carnet 80 creo, ambos de la Universidad de Costa Rica. Y para todos los demás, un gusto estar con ustedes. Y a Fernando, un agradecimiento por esas bonitas palabras que siempre un amigo va a emitir. Yo intento hacer política con P mayúscula, como decía Fernando Fernández. A lo mejor algunos parten que esa premisa debería ser muy propia para un politólogo y para que lo entierren en cajita blanca, porque la política tiene que ser como ha sido hasta la fecha para algunos. Fue así que, como bien lo decía Fernando, en algún momento decidimos reunirnos un grupo de socialdemócratas y pensar de que el país y el partido también venían perdiendo la fisonomía necesaria que lo había hecho el partido de las grandes mayorías. No era nada novedoso plantear eso hace 2 años, porque el Partido de Liberación Nacional venía padeciendo problemas desde ya hacía varias décadas,
Pero cuando nos sentamos un grupo de amigos y profesionales a pensar en que planteábamos algo en relación a lo que debía ser un movimiento que le diera agua, que le diera nueva vida a Liberación Nacional, pensamos que debía ser un movimiento, porque recuerdo que algunos amigos decían, pongámosle movimiento Claudio Alpizar, y con toda humildad se los digo, me parecía que era pretencioso ponerle al movimiento el nombre personal. Y de ahí nació el nombre Esperanza Nacional. Lo relacionaba yo mucho cuando yo estaba chiquillo, cuando estaba en la universidad, sobre todo cuando empiezo a generar el gusto por la política, de que siempre que la gente hacía referencia a los colores de la bandera de Liberación Nacional, en aquella época la gente hablaba del blanco de la paz y del verde de la esperanza y de los campos y la agricultura. Y sabiendo que la esperanza es lo último que se pierde, le propuse a los compañeros que fuésemos un movimiento que fuese aglutinando gente que quería trabajar y pensar. Esto porque el único partido de los actuales existentes que nació pensando fue el Partido de Liberación Nacional. Hay que recordar que allá antes de la Guerra Civil del 48 y de la fundación del partido en 1951, ya había una célula intelectual de socialdemócratas donde estaba don Daniel Oduber, donde estaba Rodrigo Facio, donde estaba Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa, Roberto Méndez Mesén y otros tantos que se aglutinaban a pensar. Y esa célula intelectual es la que le da nacimiento al Partido de Liberación en 1951 con un liderazgo muy marcado de quien llega a ser 3 veces presidente de la República, don José Figueres Ferrer. Entonces nosotros pensábamos, o seguimos pensando, que si Liberación quería volver a retomar la credibilidad en el costarricense, debíamos devolverle a sus raíces en cuanto a ser un movimiento de pensamiento, porque por supuesto que los tiempos cambian y por supuesto que algunos valores y principios se sostienen en el tiempo, pero hay que adecuarlos a un nuevo mundo y ya no es un mundo de cambio de una época, sino que es una época de cambios constantes en los cuales los partidos políticos tienen que demostrar una gran habilidad para irse adecuando, pero una cosa es adecuarse y otra cosa es perder totalmente la fisonomía de aquello que lo hizo preocuparse y generar el desarrollo de una clase media costarricense. Hace algunos días yo veía en uno de los chats, creo que fue en el de PLN 2022, alguna gente que se indignaba porque habían llegado algunos sindicalistas acompañados de cooperativistas y agricultores y habían tomado el corredor del balcón verde y que eso era, decían algunos, que eso no se debería permitir. Y yo me cuestionaba en ese momento que esa misma gente antes no estaba en el corredor, esa gente antes estaba dentro de Liberación Nacional, en posiciones importantes de la estructura de Liberación Nacional. Los agricultores, los cooperativistas, los sindicalistas, la clase media. Liberación era el espacio para todos aquellos que querían hacer buena política y pensando en el país. Ese partido perdió de alguna manera esa fisonomía y algunos vivimos del recuerdo, otros, como decía Winston Churchill, algunos cambian de partido para no cambiar de principios y otros tantos cambian de principios para no cambiar de partido. Nosotros en el Movimiento Esperanza Nacional decidimos ni cambiar de partido, porque en algún momento, no les voy a mentir, había un movimiento al interno del grupo de que hiciéramos casa aparte. Y yo fui uno de los que me opuse y dije, nos quedamos en Liberación. Algunos compañeros se retiraron y el tiempo nos dio la razón, porque algunos de los que me promovían que nos fuéramos de Liberación Nacional, hoy los veo con otros precandidatos de Liberación. Y digo, me querían empujar a irnos y al final de cuentas ellos hicieron un giro y se quedaron en buena hora. Pero nosotros decidimos quedarnos porque también sabíamos y teníamos claros que Liberación Nacional se ha caracterizado porque ha sido un país que ha sido un partido que ha ayudado al país a superar las crisis. La crisis de 1948, una crisis política, fue tomada en vanguardia por el Partido de Liberación Nacional, por don Pepe. Y ciertamente tomando muchas de las cosas muy importantes que se generaron en el desarrollo de un Estado social en los años 40, lo retomó
y los desarrolló para que Liberación Nacional fuese el partido que promovió el crecimiento de la clase media costarricense. Los más jóvenes deben saber que antes de 1940 no existía la clase media en Costa Rica. Eran pobres o ricos. Algunas disposiciones que se tomaron y que Liberación Nacional avaló y que ese grupo de intelectuales que mencionaba antes también avalaron, fueron lo que les dio el desarrollo a esa clase media. Así, Liberación ayuda a superar esa crisis política de 1941. Liberación establece la democracia que llega a ser a la fecha de hoy la democracia más sólida, más consecuente, con cambios cada 4 años de América Latina. Pero se le vuelve a presentar a Liberación otra crisis brava, como decimos popularmente, y es de la del año 1980. Y es Liberación con Luis Alberto Monge quien toma la batuta y a partir de 1982 le corresponde tomar al país en crisis para nuevamente devolverle una línea consecuente con los valores principales y sobre todo con la recuperación de un país que se deterioraba. En 2007 nuevamente le toca a Liberación Nacional, pero ya en gobierno, con el presidente Óscar Ángel, asumir la crisis financiera del 2007-2008. Y resulta que hoy nuevamente estamos en una crisis en el 2021 y que Liberación Nacional debería tomar las riendas del país en el 2022 para nuevamente, por 4ª ocasión, sacar adelante al país en una crisis profunda, económica, social y política. Seguramente mucho más complicada que las anteriores. Por eso, cuando pensamos en Liberación Nacional y en establecer este movimiento a lo interno de Liberación Nacional, era porque estábamos seguros y estamos seguros de que es el mejor instrumento que puede existir en estos momentos para que el país vuelva a retomar el camino al éxito que lo caracterizó por tantos años. Pero si nosotros revisamos lo que ha venido pasando, sería iluso, sería hasta torpe pretender decir que la crisis se detonó a razón del COVID-19 en el año pasado. Es una crisis que venimos acentuando hace muchos años y que seguramente deberíamos remojar las barbas porque es muy posible que también Liberación Nacional tenga un grado de responsabilidad por el deterioro del Estado social de derecho en nuestro país. Pero reconocer los errores y ser crítico no le hace a usted menos liberacionista, no lo hace a usted menos socialdemócrata, más bien lo hace más responsable. Y en ese marco hemos buscado hacerle una propuesta al Partido de Liberación Nacional para que nuevamente pensemos. Eso de las comisiones que hablaba Fernando Fernández al principio, no fue una ocurrencia. Era la necesidad de incorporar más gente pensando en el partido que se ha caracterizado en las últimas décadas por tener una máquina electoral que a razón de verdad ya es una máquina de 2ª o de 3ª categoría, aunque pareciera que es la mejor del país, porque en las últimas elecciones las ha perdido de una forma abrumadora y ha demostrado que es muy buena para ganar proyectos o ganar procesos municipales, pero que ha perdido la fortaleza para ganar procesos nacionales. Y Liberación tiene que ir más allá de las municipalidades. Liberación tiene una obligación de retomar la línea correcta, que fue esa línea consecuente con la justicia social y la solidaridad. Fue así como de repente también a mí se me ocurrió, y aquí con toda humildad lo digo porque fue una ocurrencia mía, utilizar el trébol de 4 hojas que hemos estado utilizando como el símbolo nuestro, porque siempre me ha gustado y me parecía que un trébol de 4 hojas significa suerte y que nosotros deberíamos significar una suerte en el Partido de Liberación Nacional, no solamente de propuestas, sino de retomar credibilidad ante una población que abandonó a Liberación. No nos engañemos. Liberación hoy tiene un tamaño de un 15-18%. Y Liberación Nacional fue un partido que superó el 40% de la población. Era un partido que perdía elecciones, aún logrando el 40% que pide la Constitución política para ganar un proceso electoral. Hoy Liberación, en los últimos 2 procesos, queda de segundo. Se retira el candidato y tiene Liberación la derrota más vergonzosa de su historia. 4 años después,
la factura es mayor y Liberación Nacional queda fuera de la segunda ronda electoral, cuando el porcentaje que dicen las encuestas que tiene de seguidores debería ser el único partido sembrado en segunda ronda electoral desde el arranque. Si fuese que la gente que está en Liberación Nacional está comprometida con el partido, está identificada. El movimiento nuestro fue creado, el Movimiento Esperanza Nacional, con la idea de que algunos liberacionistas que estaban prontos a irse de Liberación no se fueran. Fue hecho para que algunos liberacionistas que se han ido de Liberación volvieran a Liberación. Muchos hoy nos acompañan, gente que se había ido y había perdido credibilidad, que no creía en Liberación, hoy nos acompaña. Pero también pensábamos, y lo seguimos pensando, de que Liberación tenía que volverse la alternativa para aquellos que nunca han sido liberacionistas. Y lo más difícil, se plantea en muchos escenarios por muchos analistas, es la juventud. Pero también hemos caído en encajonar a la juventud en el tema de los millennials y los que son contemporáneos míos, yo con 58 años. Recordarán que cuando éramos jóvenes, allá en los 70s y en los 80s, todos éramos, o muchos éramos muy diferentes. No es diferente ahora con la juventud. No todos piensan igual. Y en ocasiones yo siento que Liberación Nacional, que perdió ese ligamen con la juventud, algo que era un incentivo permanente de quienes dirigían al Partido Liberación Nacional, inclusive teniendo diputados jóvenes siempre en la Asamblea Legislativa como un reconocimiento a esa población, esa gente se fue alejando de Liberación porque empezó a sentir que Liberación representaba el partido de sus sueños. Y algunos creen que recuperar a la juventud es competir con el mismo target, como dicen los mercadólogos, en el cual está el Partido Acción Ciudadana. Y les he de decir con toda sinceridad que es más fácil que un joven liberacionista hoy se vaya al Partido Acción Ciudadana que uno solo de Acción Ciudadana se devuelva o venga al Partido Liberación Nacional. Es otro mercado, en el buen sentido del término político, el que debemos que buscar para que el Partido de Liberación vuelva a tener un tamaño ya no como el más grande de los enanos, sino como el partido grande que fue. Así fue que como a través del trébol también nos planteamos la necesidad de 4 revoluciones en el marco de nuestra propuesta. Hemos hablado de una revolución en el campo agrícola y creemos que Costa Rica puede ser el granero de América. Algunos dicen que qué ostentosos pensar en que podemos ser el granero de América, cuando tenemos tierra tan rica, cuando tenemos un país que como tanto se repite es 10 veces más grande en mar que en tierra, pero cuando vemos ejemplos a nivel mundial, y aunque esté en Europa, es un muy buen ejemplo, digo que aunque esté en Europa porque Europa siempre lleva ventaja. Cuando vemos a Holanda, que tiene 10.000 kilómetros menos que nosotros y tiene 17 millones de habitantes, uno podría decir, ¿dónde cultivan y cómo es posible que Holanda sea el segundo país más exportador y productor de productos agrícolas? Y es por medio de la tecnología. Y ahí es donde nosotros también nos hemos planteado no solamente devolverle la dignidad al agricultor costarricense, estamos por celebrar 200 años de nuestra independencia y seguramente algunos saldrán bailando típico, otros se pintarán un bigote a los chiquitos, les pondrán un pañuelito, pero no se habla nada de cómo fortalecer a la agricultura costarricense, al agricultor costarricense, que mucho le debemos de esa patria, de esa república que establecimos hace prácticamente 200 años. Pero necesitamos también una revolución tecnológica. No es posible que a estas alturas, en ese país que para este caso sí es pequeño, no para el caso de la agricultura, que sí es pequeño y que debería ser cubierto por Internet para poder desarrollar nuevas alternativas de trabajo y para poder conectar en el estudio a muchos jóvenes costarricenses, hoy tenga tan mal servicio de Internet. Y es un tema de capacidades de gestión. Los recursos están en Fonatel y hay una muy buena cantidad de recursos que dan las diferentes empresas que están metidas en el tema de telecomunicaciones. Ahí están los recursos para invertirlos. Inclusive el presidente Carlos Alvarado quería tomarlos para seguir haciendo un óleo, como hizo con el bono proteger. Dichosamente, los diputados de aquella época taxativamente establecieron que era imposible tocar esos recursos si no era para el desarrollo de tecnologías. Tenemos al ICE,
que fue fabuloso en el desarrollo de la electricidad a nivel nacional, con la ayuda de las cooperativas también en muchas zonas del país. Y ahí podríamos tener la mano de obra especializada para desarrollar el Internet. Pero tenemos un problema con los municipios que no tienen la capacidad, a pesar de la independencia política y administrativa que tienen, para desarrollar los reglamentos y los permisos para el desarrollo de la infraestructura necesaria para tener una verdadera revolución 4.0. No nos podemos quedar en lo que estamos en 3.0 cuando ya hay países que están hablando de la revolución 5.0, la revolución industrial. Por otro lado, también planteamos como un tercer elemento la economía del bienestar. Y la economía del bienestar va muy ligada a esa economía que se requiere desarrollar no únicamente para ver resultados positivos en los números macros, sino para ver resultados positivos en el desarrollo social de nuestro país, para luchar contra la pobreza y el desempleo, que aumentan galopantemente ambas desde hace varios años. Y aquí es donde requerimos que nuevamente la economía salga de esa visión economicista fundamentalista que han establecido algunos economistas de derecha en nuestro país y que han criticado muchos buenos economistas de visión socialdemócrata en el Partido de Liberación Nacional, pero que en ocasiones, perdón, pero hasta la misma fracción legislativa del Partido de Liberación Nacional ha ignorado. Y el otro, pie de amigo, la otra cuarta revolución, es la revolución social. Y esa revolución social va mucho dentro del marco de una nueva arquitectura social, en donde no solamente el Estado vuelva a tomar el papel desarrollador que tuvo, claro, eficiente y eficaz, eficiente en el uso de los recursos y eficaz en las políticas que se plantea. De eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no es desmembrando el Estado costarricense, que hoy en crisis es la propuesta que muchos hacen y aprovechan porque aterrorizan a la gente de que la única forma de recuperar las finanzas del Estado es acabando con el Estado social de derecho por un lado y atacando todo aquello que sea estatal. En lugar de promoverse una reingeniería de la administración pública, lo que se está proponiendo constantemente es desbaratar muchos de los servicios públicos que, aún siendo hoy de deficiente calidad, los más necesitados les surgen esos servicios. Pero la clase media costarricense ha huido de esos servicios y hemos pasado a utilizar los servicios de salud, de seguridad, de educación privados. Y estamos teniendo la clase media costarricense una doble recarga. No solamente tenemos que invertir en estas actividades en lo privado, sino que además de eso, muchos de nuestros impuestos se tasan en aras de ayudar a desarrollar esos sectores que han venido perdiendo la fuerza y la calidad de los servicios. Pero el más pobre, el más humilde, buenos o malos esos servicios, no tiene alternativa. Mientras por otro lado, la clase media costarricense siente una recarga para sacar a esta gente de los niveles de pobreza. Y a los más pobres les parece una ilusión imposible alcanzar la posibilidad de llegar a la clase media costarricense. En ese marco, estas cuatro revoluciones las disocio para que ustedes, para podérselas explicar, para poder hacerlas de ustedes más comprensivas. Pero son cuatro patas de una mesa que van en forma conjunta en aras de algo que a mí me parece que es fundamental y que deberíamos estar discutiendo hoy. A pesar de que alguna gente pide propuestas muy puntuales dentro del marco de ese pragmatismo que rige hoy la política nacional, el Partido Liberación Nacional debería estar planteando a la ciudadanía un nuevo modelo de desarrollo. 2 minutos. Si en 1949 Liberación planteó un modelo de desarrollo que fue exitoso dentro del marco del bipartidismo hasta 1980, y luego de la crisis de 1980, en el año 82, retomando el poder, se planteó un nuevo modelo de desarrollo concentrado en las exportaciones, que hoy son de más de 4.600 diferentes productos, no los 2 productos que teníamos en 1980. Liberación planteó ese modelo, pero fue un modelo que se recargó mucho en lo económico y abandonó lo social. Hoy, la crisis del COVID demuestra que el Estado social de derecho en Costa Rica está en crisis,
Curiosamente, 40 años después de 1980 al 2020, hoy que hablamos tanto de cuarentenas, una verdadera cuarentena ha demostrado que tenemos que revisar el modelo de desarrollo. Pero hay algunos grandes intereses de los más poderosos y de los más ricos de este país de acentuar el modelo de desigualdad que tanto daño le está haciendo a este país, cuando lo necesario es un nuevo modelo de desarrollo y es competencia del partido más longevo, del partido decano de la política nacional, el tomar esa batuta para buscar el desarrollo y la propuesta de un modelo de desarrollo que nos ayude a luchar contra la desigualdad y le devuelva la credibilidad al costarricense en la democracia, algo que estamos perdiendo en forma galopante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Tenemos una participante que nos va a hacer una consulta y es María José Díaz. María José, si pones tu micrófono activo y nos haces la consulta, por favor, tienes un minuto. Buenas noches. Bueno, mi nombre es María José Díaz y pertenezco al Movimiento de Juventud. Es un gusto estar acá con cada uno de ustedes el día de hoy. Don Claudio, espero que se encuentre muy bien. Gracias, María. Mi pregunta es, tomando en consideración su experiencia profesional, más que todo al ser subsecretario de Educación del Partido Liberación Nacional, ¿cuáles cree usted que son los retos que enfrentan los jóvenes a la hora de escoger una carrera y a la hora de su graduación no encuentran un empleo relacionado a su campo de estudio? Como precandidato del PLN, ¿qué propuestas apegadas a la realidad costarricense serían las idóneas para cambiar este panorama? Claudio, tus 2 minutos. Es una pregunta más que interesante. Sí, es una pregunta más que interesante. Porque nosotros en el movimiento nos hemos estado planteando que tenemos un problema estructural en la educación costarricense que empieza porque desde niños nos educan para ser subalternos. No nos educan para emprender. La OCDE, a la cual ingresamos hace poco, ha planteado la necesidad de desarrollar más el tema de las pymes. En los países de la OCDE, entre un 75 y 90% de los países generan todo su trabajo en pymes. Y entonces la educación, tanto la educación técnica, como el caso del INA o los colegios profesionales, como la educación universitaria, está muy ligada a aspectos que requieren esas economías de cambio, esas revoluciones que yo hablaba anteriormente, sin dejar de lado que también los aspectos culturales, aquel que quiere ser astronauta, aquel que quiere ser músico, aquel que quiere ser pintor, tiene todo su derecho también de tener un espacio universitario para poderse desarrollar. Pero en aras de buscar las oportunidades en las universidades, en primera instancia, hay que revisar los recursos de las universidades, que es diferente a tratar de revisar las autonomías universitarias que tienen que permanecer dentro del marco de una democracia sólida. Lo que tenemos que revisar son los recursos de las universidades en aras de la inversión para esos estudiantes y desde los colegios empezar a promover la educación para la vida. Y los estudiantes deben saber que la educación que van a adquirir no solamente les forma como seres humanos, sino que también les debe formar en el marco del desarrollo de sus actividades comerciales, empresariales y las necesidades que se establezcan durante su vida. Muchas gracias, Claudio. Continuamos con las personas que nos están levantando las manos y le doy el pase a Federico Tinoco. Federico, tenés un minuto para hacer tu consulta. Buenas noches y muchas gracias a don Claudio por las explicaciones que nos ha dado. No sé cómo se escucha. Perfecto, Federico. Ok. No, he encontrado bastante similitud de su pensamiento y algunas caracterizaciones con las que ha hecho don José María Figueres, particularmente en las crisis y alternativas, aunque usted se refirió más a la radiografía. Considero que teniendo gran similitud con don José María Figueres, ¿ha valorado usted la posibilidad de que los motores que usted tiene con planes y programas y que han venido trabajando y lo que quedan son prácticamente 40 días hábiles, o sea, para ir a esa convención, a fusionar ese pensamiento para redimensionar una propuesta
con mucho más potencia para penetrar la sociedad. ¿Qué han pensado al respecto? Mire, nosotros no tenemos, Federico, ningún inconveniente de buscar esas sinergias con cualquier movimiento que quiera pensar en el país. Yo personalmente estoy metido en esto por un asunto de vocación. Aunque suene para algunos poco creíble, porque en política ya no nos creen a los que tenemos buenas intenciones. Y mi interés, ahora que María José hacía la pregunta, mi participación en Liberación Nacional estuvo un corto periodo en la Secretaría de Educación y después cuando don Bernard Jiménez me invitó, que Dios goce, a dirigir el Instituto Rodrigo Facio. Y en mis programas de televisión, como lo decías vos y como lo decía Oscar al principio, lo que siempre he buscado es educar políticamente a la ciudadanía y por eso no tendría ningún inconveniente con ninguno que tenga intenciones de desarrollar un nuevo proyecto de desarrollo con visión socialdemócrata, donde tanto el Estado como el mercado tengan cabida y donde el mercado tenga la justicia que le corresponde en el pago de los impuestos que le corresponden y que sean esos progresivos y no regresivos y un Estado que sea eficiente y eficaz, yo no tengo ningún inconveniente. Además de eso, para los que no lo saben, yo tengo una amistad de hace bastantes años con José María Figueres y seguramente muchos de estos temas en muchos momentos con un café lo hemos conversado. La pregunta que tenía dentro de esta es, si no estuvieras de candidato, ¿a quién apoyarías? Eso lo podré decidir después del 18, del 6 de junio. Hoy estoy concentrado en apoyar solamente a Claudio Alpizar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio y Federico. Gracias, Marco. Le doy la palabra a Marco Tulio. Marco Tulio, si puedes poner tu micrófono activo. Marco Tulio Sandí. ¿Me escuchan? Buenas Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias a Claudio por esta participación. Un saludo especial para Fernando Fernández Chispa, nuestro amigo de hace muchísimos años. Y por supuesto para todas y todos los compañeros de este foro. La consulta que quisiera hacerle a Claudio es la siguiente. Del 94 para atrás siempre se había dado una relación entre el que llegaba a ser presidente de la República representando al Partido Liberación Nacional con la dirigencia del partido para efectos de consultarle a esa dirigencia sobre ciertos proyectos, sobre ciertos temas un poco complejos y así hacían partícipe a la gente del partido, a la base del Partido Liberación Nacional en la toma de decisiones. La última vez que yo recuerdo se dio esta experiencia fue en el gobierno de don José María Figueres del 94 al 98. Recordará Oscar Núñez que estábamos en la Juventud Liberacionista cuando don José María nos convocó varias veces a Casa Presidencial e incluso en una ocasión se hizo una actividad masiva con miembros de la Asamblea Plenaria en Cedal, en la Catalina, en donde nos consultaban sobre varios aspectos. Esa relación es fundamental entre quien llega a ser nuestro presidente de la República y la dirigencia de base para efectos no solamente de hacernos partícipes, sino también para efectos de que el presidente pueda tomar en cuenta algunas ideas y algunas propuestas para desarrollar un mejor gobierno. En caso de que usted llegue a ocupar la presidencia de la República, Claudio, ¿usted pondría en práctica de nuevo esta coordinación con la dirigencia de base del partido? Ve que hay algo que es fundamental en esto. Dentro del marco de lo que yo hacía referencia antes, no solamente Liberación, sino que todos los partidos se han olvidado de la forma piramidal en que debería gobernarse. Y eso obliga a utilizar, desde mi perspectiva, tres elementos que son fundamentales y que Liberación promovió mucho. Uno primero son las asociaciones de desarrollo, otros son las municipalidades y otras son las cooperativas. Liberación Nacional
siempre fue muy amigo de toda esta institucionalidad. Pero curiosamente, cuando más municipalidades ha tenido, con más facilidad ha perdido las elecciones. Si mal no recuerdo, con Johnny tenía 57 municipalidades y el PAC tenía creo que 5 y el PAC ganó. Y la vez pasada eran 50 y el PAC tenía 7 y el PAC ganó. Lo que queda con esto demostrado, mi buen amigo Marco Tulio, es que Liberación Nacional se ha vuelto un partido franquicia. Un partido franquicia que utilizan mucho los gobiernos locales o dirigentes locales que no tienen formación ideológica, que no tienen formación de un proyecto en común a nivel nacional, y dentro del marco del pragmatismo que se habla hoy tanto, lo importante es hacer y no importa cómo se hacen las cosas ni el objetivo que se busca con cada una de las obras que se desarrollan. Entonces se ha perdido esa consonancia entre la dirigencia, y entonces también el partido ha alejado a la dirigencia de la posibilidad de pensar. Ahora que yo he estado en giras, mira, lo más cercano que uno puede estar a las necesidades de una población es visitándolas, es sabiendo las penurias. No es el campesino, no hay una política única para todo el agricultor, el campesino. De acuerdo a las zonas rurales cambian. Cuando me preguntan sobre políticas para la mujer, bueno, ¿cuál mujer? ¿La de la zona urbana, la educada o la de la zona rural? La madre soltera. Cuando me preguntan de los jóvenes, también para cuáles jóvenes, educación y oportunidades, para los que están en la zona urbana o para los que están en las costas o los que están en las fronteras. O sea, hay una diversidad que obliga a eso que vos estás diciendo. Si el partido o el gobernante de turno no tiene la capacidad de estar en un contacto permanente con los actores, primero, no se beneficia él de esa posibilidad de cercanía que le va a permitir tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que están teniendo las diferentes zonas del país, por un lado. Y por otro lado, también se aleja de la oportunidad de tener una dirigencia más compenetrada en el estudio y en la solución de los problemas nacionales y menos de esa maquinita electoral que, repito, aunque a algunos se me resienta, ya es de segunda y tercera categoría en Liberación Nacional y no es la maquinaria que algunos dicen que es Liberación Nacional, porque también ha perdido esa cercanía con los proyectos locales y lo único que interesa en muchas ocasiones es el poder por el poder. Muchas gracias, Claudio. Isaac Alonso nos levantó la mano hace un momento. Isaac. Buenas noches. Es un minuto. Para... Perfecto, les agradezco la oportunidad. Estoy en San Carlos, aquí a 30 kilómetros del río San Juan, y es un orgullo para mí estar en este foro a tan larga distancia de la capital. Don Claudio, desde el punto de vista suyo como politólogo, la inquietud es basada en lo que usted nos presenta, un movimiento, y lo que hemos visto en los foros anteriores con los precandidatos es como que se vende el candidato, pero usted nos habla aquí ya de un grupo de 500 personas que vienen trabajando por ideales que ustedes ven para el futuro del país. Entonces, este fenómeno, Movimiento Esperanza Nacional, indiferentemente si usted llegara a ser el precandidato de Liberación para las nacionales, le pregunto a usted como politólogo, ¿cuál puede ser el impacto? ¿Cuál es el impacto que usted ve y el alcance que puede tener este movimiento socialdemócrata, como usted firmemente lo denomina, dentro del Partido Liberación Nacional, que sabemos que hace rato dejó de tener esta ideología? Muchas gracias. Gracias, Isaac. Mira, vuelvo al inicio de la conversación. No estoy inventando el agua tibia. Liberación Nacional nació del pensamiento. Cuando Liberación Nacional entra en crisis porque no piensa, porque no propone, porque le cuesta armar un proyecto de largos años, de varios periodos, cuando vemos que de repente Liberación Nacional es uno en una administración continua y es otro en la administración que le antecede, nos damos cuenta de que es porque no hay proyecto. Nosotros lo que quisiéramos, y esto se une mucho con la pregunta que hacía ahora Marco Tulio, o el comentario, yo quisiera ver no solo a Liberación, sino a todos los partidos políticos de este país, pero especialmente el caso de Liberación, pensando en un proyecto, y me encantaría ver
que la fortaleza que tengan las estructuras del partido no sea solamente para organizar procesos electorales, que lo hace bien, sino que además lo que definan desde el directorio, desde la asamblea del Partido de Liberación Nacional, no sea de caso omiso para los diputados que están representando al partido en el Parlamento, o en caso de que también Liberación Nacional esté en el Poder Ejecutivo, suceda lo mismo. Si nosotros no logramos una relación directa entre lo que el partido político le está ofreciendo a la ciudadanía y el ejercicio del poder que sus representantes desarrollan en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades o en el Poder Ejecutivo, Liberación Nacional no va a ser visto como esa alternativa de cambio, de modificación, de búsqueda de un modelo de desarrollo más acorde con el desarrollo social que lo caracterizó y que le dio grandes éxitos a este país. Que estamos en crisis, ciertamente estamos en crisis, pero sin ser mezquinos, yo no creo que al doctor Calderón Guardia en los años 40 le fuese fácil proponer garantías sociales, Caja Costarricense de Seguro Social, universidad pública. Creo que debe haber sido muy difícil esas propuestas en aquella época, y seguramente los opositores o las clases más poderosas se oponían a esas modificaciones. Y los que levantaron primero la voz para defender esas modificaciones fue el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, que apoyaba esas transformaciones, porque Liberación ya los había estudiado, por lo menos la célula que le daría origen a Liberación Nacional ya habían analizado mucho de las necesidades de sus cambios. Entonces, Isaac, lo que requerimos es un partido que no haga congresos para archivar o coleccionar congresos en su biblioteca, sino que la letra sea viva en el ejercicio del poder. Y eso solo se puede hacer mediante una relación permanente entre quienes ejercen la dirección del partido con los que están ejerciendo el poder, y que esos que ejercen el poder comprendan absolutamente que se deben a los lineamientos que el partido político establece dentro de un proyecto nacional que debe ser de acato para todos los integrantes del partido. Muchas gracias, Claudio. Tenemos una última mano y damos pase a preguntas del chat. Luis Esquivel nos levantó la mano, y don Luis, por ahí para que actives tu micrófono. Bien, muy buenas noches a todos los compañeros que están participando hoy. Bueno, cuando escucho compañeros y veo candidatos de la convención que al final hicieron la pantomima de que iban a meterse en la campaña, y al final lo que hacen es que el partido está unido, ¿verdad? Yo creo en la democracia en nuestro partido todavía, y parte de esa democracia es la participación de todos los compañeros que quieren. Se le pegó. Eso demuestra que sí hay democracia en nuestro partido, y que ojalá que cuando sea la convención, ahora en junio, existan bastantes candidatos como los que hay ahorita. Muestra que el partido tiene cómo dar fuerza. No solo significa que nos unamos y que lleguemos a julio y no tengamos candidato, don Claudio, ¿verdad? Y si no, entonces hemos hecho lo que decía Oscar Arias, candidato único y el partido unido, y ojalá sea mujer, ¿verdad? Pero bueno, y después de esta pequeña introducción, para no perder la credibilidad del socialdemócrata y que haya bastante participación, no, Claudio, yo quiero saber si en su gobierno, si usted llegara a ser el candidato del Partido de Liberación Nacional y llegara a ser presidente de este país, ¿cuál va a ser en realidad la participación a las bases del partido de un posible gobierno? Cuando Oscar Arias había que ser estudiado en Inglaterra, graduado en Harvard, ¿verdad? Tener un puesto en el extranjero para venir a ocupar un ministerio, un viceministerio. Con Figueres había que ser de ATD, Luis, por favor. de una agrupación planeada de los partidos. De Laura Chinchilla había que ser del INCAE, ¿verdad? O trabajado en el exterior en un puesto importante, ¿verdad? Pero las bases del partido no somos eso. Las bases del partido somos compañeros
que la pulseamos, que tocamos puerta, que batimos barro con la bandera de Liberación Nacional. Entonces quiero saber cuál es su posición en ese sentido, así como se lo he hecho a otros candidatos, precandidatos, se lo hago a usted, porque me gusta que sean sinceros. Véame bien la cara, para que después sepa que se lo voy a decir cuando lo vea de frente. ¿Verdad? Mira, Luis, lo voy a recordar. Gracias. Lo primero, te lo digo con toda sinceridad, yo no me metí aquí para hacer pantomima. Yo quiero llegar hasta el primer domingo de junio. Sin embargo, en razón de verdad, el partido hace todo lo posible para que sea menos la participación de los candidatos. Cuando nosotros nos juntamos hace 2 años, empezamos a hacer una recaudación de fondos, pensando en que iban a ser alrededor de unos 20 millones, lo que se había cobrado como hacía 4 años se hizo, ¿verdad? Cuando eran 4 candidatos, 80 millones de colones. Empezamos a trabajar sobre esa cifra y decíamos, bueno, si a la fecha hay 10 candidatos y los 10 van a participar, es posible que ese monto tenga que disminuir. Porque si se pudo hacer una convención en tiempos donde no había COVID, hoy con el COVID debe ser más restringidos los recursos, más usados con mayor eficiencia y menos despliegue de los recursos. Y el partido salió con la sorpresa de 29 millones. Yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna hoja donde nos digan si en aquel momento éramos 10, ¿qué se iba a hacer con 290 millones de colones? Hay un listado, cuánto se va a gastar en esto, cuánto se va a gastar en papelería, cuánto se va a gastar en papeletas, cuánto en cajas, y eso me dice que el monto que yo ocupo para la convención, o esa mano alzada que se definió que 29 millones, inclusive hasta raro el monto de 29, porque no es ni 25 ni 30, es un monto, les faltó solo decir 29,835,25 centavos para que se viera bien justificado, pero en el fondo no hubo ninguna justificación para ese monto. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, inclusive tenemos una cena pasado mañana y estamos cercanos al monto que se requiere. Todavía no le puedo decir si lo vamos a tener a la fecha que se nos dice que es el 18. Pero indudablemente el esfuerzo que estamos haciendo es porque nuestro partido es un partido, nuestro movimiento, perdón, es un movimiento de clase media y de gente humilde. La gente humilde aporta trabajo y la clase media también y algunos inquitos para ajustar 29 millones, que no es nada fácil. Cuando usted no tiene la plutocracia del lado suyo, cuando usted no tiene la billetera del lado suyo, 29 millones es un montón de dinero. ¿En tiempo? Pero, y contesto nada más, te quiero 30 segundos. Creo que las bases del partido, Luis, sí tienen que ser contempladas, pero también te voy a decir, las bases del partido, por ser bases, no tienen que dejar de formarse. Uno no puede poner de repente a alguien de ministro de Hacienda, nada más porque fue el tesorero en un municipio, en una comunidad que estaban luchando por alcanzar la presidencia de la República. Entonces aquí se requiere conocimiento, pero también lo otro que vos estás diciendo, y voy a usar unas palabras de Mauricio Montero, para que Marco Tulio esté contento, Sandy. Mauricio Montero, el jugador de fútbol, decía que había que chollarse las nalgas. Bueno, es que eso es lo que hace la dirigencia en el partido, chollarse las nalgas, pero también tienen que prepararse y educarse, porque llegar a gobernar es de alta responsabilidad y no se puede nombrar a mucha gente en muchos puestos si no se ha chollado las nalgas por un lado y si no se ha preparado. Yo creo que en el equilibrio está la función y nosotros lo estamos haciendo. Los que están con nosotros están formados y les obligamos a chollarse las nalgas, a ir a tocar puertas. Muchas gracias, Claudio. Y con esto cerramos la parte de preguntas de levantar la mano por el momento. Aviso que Claudio tiene nada más, don Claudio. Tiene que retirarse a las 8:30 de la noche, así que le doy la palabra a Adriana, que tiene unas preguntas del chat. Adriana. Sí, muchas gracias. Voy a leer una pregunta que nos está del Facebook Live en este momento. La voy a leer, don Claudio, y tiene 2 minutos para que nos conteste. Dice Alberto Cabeza, saludos desde el periódico La Voz de Goicoechea.
nos gustaría conocer cuáles serían las reformas que sugiere en educación superior costarricense. Miren, conozco bien la educación superior costarricense. La autonomía no hay que tocarla en absoluto. Rodrigo Facio fue un gran luchador por la autonomía universitaria, uno de los fundadores del Partido de Liberación Nacional, y la autonomía va para que haya libertad de cátedra y no haya la influencia en aquel momento ni de la iglesia ni del poder político en las decisiones de las universidades. Las grandes transformaciones de las universidades hay que hacerlas consensuadas, porque para conocimiento del amigo que hace la consulta, no es el presidente de la República al que le compete modificar las universidades. El presidente de la República no puede modificar las universidades, no puede modificar las municipalidades, el presidente de la República no puede modificar el Poder Judicial, no puede modificar la Asamblea Legislativa. El presidente de la República puede modificar todas las instancias y, óigase bien, con reglamentos o con leyes en la Asamblea Legislativa propuestas de lo que sucede en el Poder Ejecutivo. Lo que sucede en las universidades, las grandes transformaciones, las tienen que hacer los rectores de las universidades y los consejos universitarios porque tienen esa autonomía administrativa y política para hacerla. Pero aquí sí viene un tema. Desde el punto de vista constitucional, el Poder Ejecutivo, que es el que dota de los recursos de las universidades, sí puede exigirles mayor transparencia y una constante, y esto también lo puede hacer la Asamblea Legislativa, entrega de los informes de en qué se invierte y en qué se deja de invertir. Y por otro lado, también creo que las universidades deben volver a ser parte del sector educación, porque eso sí se lo permite la ley al Poder Ejecutivo, para que las universidades se sienten a la par del del ministro de Educación a establecer, tal y como está establecido en la Constitución Política, un sistema de educación que va desde preescolar hasta la educación pública universitaria. Y hoy en día los ministros de educación, por diferencias o porque los rectores creen que no pueden coordinar, lo cual es un error, esa coordinación llega hasta secundaria. Ahí sí pueden interferir el Ministerio de Educación y buscar una sinergia de un verdadero sistema en la educación costarricense que involucre a las universidades. Pero los cambios internos, mi amigo, le corresponden por autonomía constitucional a las universidades y a sus rectores y a su consejo universitario, no al presidente de la República. Muchas gracias, Claudio. Perfecto. Tenemos otra pregunta del chat de Zoom que dice, es de parte de Aileen. Buenas noches. Excelente exposición, don Claudio. En respecto al primer trébol y con respecto a la agricultura, ¿cuál sería tu opinión en la modificación del registro de agroquímicos? ¿Y cuáles serían tus políticas en este campo? Puesto que la agricultura es uno de los pilares de nuestra economía, tanto nacional como internacional. El movimiento nuestro tiene una comisión de agricultura y ha estado proponiendo no solamente la modernización institucional, la matriz tecnológica, el apoyo al emprendedurismo, sino que también ha buscado o busca establecer un nuevo orden. Y en ese nuevo orden se busca cómo brindar los productos sensibles de la canasta básica en primera instancia y en segunda instancia, cómo utilizar agroquímicos que sean amigables con el medio ambiente. Y ya los existen y desde el punto de vista tecnológico están en el mercado agroexportador para que sean de utilidad para los costarricenses. Nuestra comisión está totalmente convencida de que los químicos, agroquímicos, tienen que ser un instrumento valioso para el desarrollo de la agricultura, pero tienen que ser amigable con el medio ambiente. Muchas gracias. Mariana. Tenemos otra consulta. Doña Katia Brenes dice, don Claudio, ¿cuál sería una propuesta concreta para reforzar la Red CUDI como parte de las políticas de incentivación del empleo? ¿La qué, perdón? Red CUDI. No sé qué es la Red CUDI. Doña Katia está conectada. La red de cuido, ¿verdad? La red de la red de cuido. Sí, es la red nacional de cuido de la ley 9220. Para reforzarla. Mire, sigue siendo un tema
fundamental. Pero a mí me parece que la principal fortaleza que debe tener la red de cuidado es fuera de las áreas urbanas. En algunas giras de las que he realizado, los problemas mayores en la red de cuidado las están sufriendo las personas que viven en las zonas rurales, donde no tienen acceso por distancias, por infraestructura, de poder movilizarse para que sus hijos sean parte de esa mano amiga que les mete el Estado costarricense para que ellas puedan desarrollar emprendedurismo o trabajos que son tan requeridos en los sectores fuera de la gran área metropolitana. Creo que es una muy buena idea que se ha implementado, inclusive en la actual administración le han intentado dar un apoyo, pero el apoyo ha ido limitando también los recursos y eso es un tema que está afectando a muchas políticas sociales. ¿Cuáles recursos y en qué forma se invierten esos recursos? Pero a grandes rasgos de lo que conozco de la red de cuidado, el problema mayor que descubrí es en las zonas no urbanas, donde el trasladarse tanto para dejar como para recoger a sus hijos se hace dificilísimo para la gente de más escasos recursos en aquellas zonas. Repito, no solamente por las distancias, sino por las carencias de infraestructura y de horarios que sean acordes con las actividades que ellos desarrollan. Muchas gracias, Adriana. Perfecto, tenemos una, creo que voy a leer dos más. Dice, buenas noches, don Claudio, ¿cómo fomentaría la actividad forestal? ¿Cree que puede ser una fuente de desarrollo rural? Bueno, lo es. Ahora hay un turismo rural que viene con una fuerza inmensa. El cuidado de los parques nacionales se ha desarrollado gracias al Partido de Liberación Nacional desde los tiempos de don Daniel Oduber. Y creo que hoy por hoy, lo noto cuando veo a mis hijas que todos los fines de semana acuden a caminatas en diferentes zonas del país, donde se ha generado dentro del marco del COVID, hay cosas muy buenas y muy positivas que han surgido. Y es un tanto el reconocer nuestro país, el viajar por nuestro país y las infraestructuras. En muchas ocasiones no es la ideal. Por ejemplo, un ejemplo rápido que pongo porque me pasó hace algunos días, ir al volcán Arenal, o sea, no hay la infraestructura, no hay los trillos, no hay los caminos, y entonces encuentra uno una inconsistencia entre lo que proponemos como desarrollo del turismo interno y del turismo rural con el tema de infraestructura en los parques nacionales nuestros. Y lo mismo sucede en muchas otras áreas en donde la aventura se ha vuelto no solamente importante para el turismo internacional, sino también para el turismo nacional. Perfecto. Tenemos una... Hay una pregunta. Sí, perdón. Estoy viendo una pregunta ahí que me parece que es importante. ¿Cuál es la visión con relación a la banca estatal? Miren, esa acaba de entrar, don Claudio. No sí, la vi ahí, me apareció ahí en la pantalla, pero me parece Habían que es un dos antes. Me parece que eso, no, hágame esas dos, pero es que me parece que eso es fundamental. Hágame las otras. Sí, no, contéstela. Está bien. No, es que me parece que la banca estatal es un tema que debe ser prioridad en Liberación Nacional. Nuestra banca estatal hoy es una banca comercial. La mayoría de los préstamos, los créditos que aprueba la banca estatal son para consumo. Es cuestión en nuestro grupo, especialmente el economista Manuel Zúñiga ha hecho un gran desarrollo de esos temas y constantemente nos tiene nutridos de cómo todos los préstamos de la banca estatal son para consumo, para compra de automóviles, tarjetas de crédito y demás. Y el acceso para el desarrollo de pymes, para el desarrollo de la agricultura está prácticamente abandonado. La banca estatal costarricense tiene que dejar de competir con la banca privada, dejar de estar participando en asuntos suntuosos y volver a lo original, a lo que estableció don Pepe hace muchos años, que eso no pierde vigencia. Una banca estatal que debería ser nuestra banca de desarrollo. No necesitábamos, nunca necesitamos una banca de desarrollo. Lo que necesitábamos era devolverle a los bancos del Estado el papel prioritario que siempre han tenido en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Entiendo que también hay que modificar algo en la SUGEF, porque la banca estatal, cuando se abrió el mercado para la banca privada, quedó muy amarrada con las mismas reglas de la banca privada y eso de alguna manera le priva de dar mayores facilidades de crédito para actividades en las cuales la banca privada no tiene mayor interés, como por ejemplo ayudarle al pequeño agricultor de nuestro país o emprendimientos pequeños de los costarricenses. Perfecto, voy a leer la última para poder darle oportunidad también a compañeros que levantaron la mano.
Don Claudio, ¿qué cambios estructurales concretos, además de un cambio en el paradigma educativo, se pueden implementar para disminuir finalmente la pobreza y la desigualdad? ¿Y qué medidas a corto plazo se pueden tomar para reactivar la economía? Mire, la Comisión de Educación en nuestro movimiento ha evidenciado varios problemas en la educación: baja cobertura, pobreza de resultados, desfase de infraestructura, ingobernabilidad interna del MEP, que es un tema muy importante, desfase entre formación académica y el desarrollo tecnológico, y otras más. Y entre lo que estamos proponiendo está una omnipresencia de la información a través del Internet, potencialización de la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración y la comunicación. Formar personas para trabajar que aún no existen, para trabajos que aún no existen, para resolver problemas que aún no han sido planteados. Y el abordaje de grandes temáticas que ellos han planteado van desde el cambio climático, desde conflictos internacionales, problemas de salud, alfabetización en las TIC, educación financiera. Vean la diferencia que deberíamos estar pensando nosotros en la educación, porque la educación costarricense en los últimos años no se ha actualizado con los cambios que se vienen dando alrededor del mundo. Y nuestros muchachos de escuelas y colegios entran con desfases en muchas ocasiones a desarrollar educación en las universidades. Ese es un cambio profundo que hay que desarrollar en el tema de la educación. Es un motor para atacar la pobreza, la educación. Eso tenemos que tenerlo claro. Yo creo que terminamos con las preguntas del chat de Zoom, Marcos, porque veo varias manos levantadas para darles oportunidad a los compañeros, a don William. Sí, don William, que tiene la mano levantada desde hace rato. Don William, su minuto para pregunta. Por favor, sean concisos porque don Claudio se nos va a las 8:30. Muchas gracias, don Marcos. Don Claudio, sí, William. Las personas que han sido figuras en los últimos años en el Partido Liberación Nacional y que han ocupado puestos relevantes en la realidad política y económica de este país, tienen el mérito de preservar la vida del Partido Liberación Nacional, pero que también tienen a cuestas la ruptura del bipartidismo producto de un descrédito que se produjo y del cual ni la unidad ni liberación se han podido recuperar. Y la única persona en la coyuntura actual y dentro de una realidad socioeconómica que, midiendo sus tendencias, evidencia una afectación en la calidad de vida de la gran mayoría de las personas en Costa Rica, sobre todo aquellas que tienen como carta de presentación para vivir el hecho de que tienen como única carta de presentación la entrega de su fuerza física y de su capacidad intelectual para poder llevar el sustento a sus hogares. Usted ha dimensionado la magnitud de la responsabilidad, porque una vez que usted, Dios primero, con el apoyo de la ciudadanía, sea el candidato de Liberación y próximamente el presidente de Costa Rica, no puede hacer un gobierno de trámite como los que se han hecho en los últimos 20 años. Tiene que hacer un gobierno de excelencia porque tiene no solo que devolverle la credibilidad a la ciudadanía en los partidos políticos, en el sistema democrático, sino en el bienestar y entonces la obligación de la excelencia, la carta de presentación del reto que usted está asumiendo. William, el comentario que usted hace me lleva a recordar a un autor que siempre disfruté mucho leyéndolo, Bernard Crick, que decía que la política es una ética hecha en público. El problema que han tenido los políticos costarricenses y los gobiernos costarricenses es que su ética hecha en público o su política hecha en público está muy distante de la ética que requiere la política en su ejercicio. Cuando se gobierna con amor al prójimo, la justicia hace su aparición. Y creo que en los últimos años hemos desdeñado mucho esa palabra porque a algunos les suena cursi, la palabra amor en política. Pero es fundamental el tema de poder establecer nuevamente una relación armónica entre quienes gobiernan y los gobernados. Hay un distanciamiento total y hay grupos poderosos en el país que desprecian las reglas de la democracia
Y cuando los grupos poderosos desprecian las reglas de la democracia, unido al desinterés y a la desidia y a la desesperanza que sienten muchos costarricenses hoy por la política y por ende por la democracia, se empieza a generar un gran vacío en nuestra clase gobernante. Y la política odia los vacíos. Si esos vacíos no son llenados de esperanza, habrá quien los llene de miedo. Y eso es lo que ha acontecido en los últimos gobiernos. Los últimos gobiernos no solamente han llenado de miedo a los costarricenses y así han llegado a gobernar, principalmente los gobernantes del Partido Acción Ciudadana. Han generado un miedo terrible a la ciudadanía, pero también el desinterés, el desapego de los gobernantes con la situación que pasan muchos gobernados alrededor del país, en muchas ocasiones centrando solo las decisiones en la gran área urbana y olvidándose de las penurias y las penuras que tienen los ciudadanos costarricenses más allá, ha hecho que se debilite la democracia costarricense. Por eso, yo insisto en la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. Cuando uno propone su nombre, y se los digo por experiencia en los programas, para ser presidente de la República, la gente parte de una premisa que es falsa, que es quien preside la presidencia o quien quiere ser presidente de la República debe saberlo todo en forma absoluta. Los eruditos no han existido nunca. Lo que han existido son líderes, con capacidad de aglutinar a la gente que sabe sobre los diferentes temas, que no solamente nutren al líder y al gobierno de turno, sino que además tienen el conocimiento para buscar a los diferentes actores para poder lograr esas grandes transformaciones. Un líder, un presidente de la República tiene que tener un mapa, una pintura de lo que sueña que sea su país. Y en relación a ese sueño que tiene, es que empieza a nutrirse de los diferentes actores para que cubran los diferentes espacios de poder en el Poder Ejecutivo. Y dentro del marco de un proyecto establecido es cuando se logran los mecanismos necesarios para el éxito y las metas trazadas por ese grupo de personas. Nadie puede gobernar en forma individual. En ocasiones le ponemos el apellido de una persona a las grandes transformaciones porque es la marca, pero sería fácil o sería injusto creer que una sola persona, porque fue presidente, hizo las grandes transformaciones de una nación. Fue él que tuvo la capacidad de tener grandes equipos y lo supo dirigir. Muchas gracias. Y por último, le damos la palabra a Michael Castillo, que hace rato está esperando, y finalizamos con él. Le damos el pase luego a Michael, tu minuto. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a don Claudio Alpizar Otoya, a don William, también ahí vi a don Federico y a don Oscar Núñez. De igual forma a don Luis, que es un dirigente allá de la zona de sur de la capital de Atillo. Don Claudio, así muy concisamente, usted mencionaba una pintura. Me recuerda una vez que tuvimos la posibilidad de conversar usted y yo en lo privado sobre diversos temas políticos a nivel nacional que estaban en este momento iniciando lo que era el tema de la pandemia. No voy a preguntar por mí, porque realmente en sí yo vivo aquí en la capital y todo lo tengo muy cerca. Voy a preguntar por aquellas personas que están en las costas, como en Guanacaste, Limón, Punta Arenas, que precisamente cada día que pasa están sumidas propiamente en sí en un marco amplísimo de bipolaridad en cuanto a lo que es el orden económico, y quería saber principalmente dentro de esa pintura que usted en este momento está visualizando como país, ¿cómo desea Claudio Alpizar Otoya dejar en este caso a las costas y principalmente a las zonas de Limón y Punta Arenas, que día con día pues se hunden en una crisis económica y que también en este caso con eso conlleva principalmente a que también en Copesca, por ejemplo, también Moín, que se le metió a AM Terminals,
¿cómo visualiza usted esa pintura y cómo competir ante ese monstruo que también le colocaron ahí, en este caso a Limón, don Claudio? Mire, con frecuencia repetimos una y mil veces que el país es 10 veces más grande en mar que en tierra. Pero resulta que a la hora que hacemos el esfuerzo por desarrollar la acuicultura, que es la agricultura en el mar, no hacemos ningún esfuerzo particular, especial, inclusive teniendo instancias en el Estado para que tomen ese papel fundamental. Pero cuando también vamos, Michael, a ver la desigualdad, se nos dice que la desigualdad en Costa Rica ahora, después del COVID, creo que es 5,2 o 52%, lo queramos ver de una u otra forma. Se nos dice que la pobreza en Costa Rica oscila en un 24%, o sea, prácticamente uno de cada costarricense es pobre. Y se nos dice, bueno, estaba el desempleo en 24%, por la época de diciembre, la última medición bajó a 20, pero todos sabemos que en diciembre siempre hay trabajos estacionarios que disminuyen el desempleo. Y entonces esos números macros nos asustan. Pero si vamos a esos números macros, pero particularizados en cada una de las zonas del país, sea la central, la Chorotega, sea el Pacífico Central, sea la zona Brunca, la Huetar, Caribe o Norte, vamos a encontrar todavía esos números mucho más en rojo. El trabajo que hay que hacer en las zonas es un trabajo histórico. Y ahora que he dado en estas giras, hasta me da vergüenza cuando yo voy a hablar con la gente, me da pena ajena, porque yo me imagino que cuando les llego a plantear lo fundamental que deben ser estas zonas en el desarrollo económico social del país, seguro dicen otro pajoso más, otro que vino con la misma historia, todos vienen a decirnos lo mismo. Y eso es común porque nada sucede en esas zonas. Ahora que vivimos lo de la pesca de arrastre, que seguro muchos estábamos en contra de la pesca de arrastre, porque nos preocupa lo que conlleva la pesca de arrastre. También por otro lado estábamos muy preocupados con el pescador costarricense y lo que representa esa labor que desarrollan en las costas y los mares costarricenses. Pero cuando encontramos a Incopesca, al Ministerio de Agricultura, sin ningún programa para el desarrollo de nuevas tecnologías, cuando hay capacidad, la Universidad Nacional, la UNED, han desarrollado islotes en donde están en el Golfo de Nicoya, están desarrollando la siembra de moluscos para la exportación, pero todavía no hay un apoyo de las instancias del Poder Ejecutivo para generar la tecnología, los recursos que se requieren económicos y materiales para poder desarrollar esas actividades. Entonces, ¿cómo me imaginaría yo a Costa Rica? Me lo imaginaría como un potencial como el que tienen en Chile en el desarrollo de la acuicultura en su pesca. Me lo imaginaría con el desarrollo que tienen en las costas de España o las costas de Holanda, que son países, Holanda un país más pequeño, en el desarrollo de la agricultura o la acuacultura en las aguas, con una nueva actividad que le permita a los costarricenses y sobre todo a las familias que dependen de la pesca de un poquito de camarones, de un poquito de pargo, poner posibilidades de agruparse en cooperativas, que sigue siendo un instrumento valiosísimo, para poder desarrollar actividades productivas y que esas cooperativas tengan los mismos beneficios. Las cooperativas productivas para el desarrollo interno y para la exportación del producto deben ser tratadas de la misma forma que son tratadas las zonas francas, cuando agrupan a muchos productores nacionales que intentan sacar adelante tareas que no solamente los benefician a ellos, sino también a la economía nacional. Muchas gracias y con eso damos fin a las consultas y le doy el pase a Oscar, Federico y Adriana. Muchas gracias y el micrófono. Don Claudio, nada más quiero decirle que en Liberación Nacional hay gente muy preparada para que los tome en cuenta también. Gracias, Luis. Yo quisiera tal vez cerrar el espacio con dos preguntas que me parece de rigor frente a la situación de la coyuntura actual que vive nuestro país. Hay un candidato, Claudio, que anuncia que la salida económica de los males del país está ligada a la explotación de recursos naturales. Usted ha hecho varios programas que tienen una discusión sobre este tema y casi que yo no he escuchado a nadie que haga tantos programas sobre ese tema como usted
en un largo trayecto de tiempo. Sí. Y el otro tema que me parece también vital abordar es cómo resolvemos el problema de la eficiencia del Estado, del aparato en la gestión administrativa de un estado que ha crecido, en el cual se han multiplicado las instituciones, en donde probablemente no estamos siendo eficaces en el combate a la pobreza como desearíamos, en un diseño de combate socialdemócrata, en donde los sacrificios realmente valgan la pena para resolver un tema tan vulnerable como es el del crecimiento de nuestra pobreza, frente a un Estado que sale caro. Y eso también tiene que ver con el tema de la ley de empleo, que confieso que la que está en discusión en la Asamblea Legislativa no me gusta. Me parece que le han cargado la mano a algunos sectores y que es necesario corregir algunas situaciones que están dando. Esos dos temas esenciales, Claudio: eficiencia del Estado con el crecimiento del Estado y la razón de ser de la gestión en la administración para combatir la pobreza, y la propuesta que hace uno de los candidatos de encontrar las soluciones a los males económicos en la explotación de los recursos naturales. ¿Cómo lo ve usted ambos temas? Mira, yo creo que hemos generado un discurso ambientalista que nos identifica a muchos, aunque a la hora del cumplimiento ni siquiera para el reciclaje de la basura somos competentes, pero nos identificamos mucho con el tema ambiental. Yo creo que un país tiene muchos recursos naturales y las formas que hay hoy de explorar y de aprovechar algunos recursos naturales que están en su subsuelo son muy diferentes, Oscar, a las que se desarrollaban en la antigüedad o en tiempos pasados. Yo, por ejemplo, no coincido como nosotros tenemos alrededor de 400 millones, esa fue la última medición hace un año, antes del COVID, y estoy seguro que, porque he estado 3 veces ahí, que todavía el robo del oro sigue en Cruzitas. Yo no coincido todavía como nosotros, sin que se haya tocado el centro de la mina principal donde está el oro, permitamos que se roben 400 millones de dólares en oro, cuando ni los cuidamos ni los aprovechamos. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, en el sostén de nuestras pensiones, yo siempre he pensado que temas como la explotación del gas natural, el doctor Roberto Dobles ha hecho un trabajo extraordinario alrededor de esa investigación y nadie mejor que él para que nos dé cátedra alrededor de este tema. Y ha demostrado la capacidad que Costa Rica tiene en ese producto de subsuelo, que no es Claudio Alpizar, sino que es el G20 quien lo definió como el puente para pasar de las energías fósiles a las energías limpias. Los países más poderosos así lo definieron. Y nosotros perfectamente podríamos explorar la posibilidad de algunos de esos recursos. Ya el oro lo sabemos que ahí está. Y podríamos generar un fondo de pensiones en donde la mayoría de los recursos vayan a ese fondo de pensiones y de alguna forma ayudar a que los futuros pensionados de este país dejen de sufrir un aumento en la edad para pensionarse, un aumento en sus cotizaciones y una disminución en el porcentaje que les toca, hablando principalmente del régimen para el cual deberíamos tener el fondo de pensiones, que es el de la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo sí creo en la necesidad de eso y creo que a veces hemos cometido errores sustanciales. Por ejemplo, hoy que la gente quiere despedazar a Recope y la gente con una inocencia pasmosa cree que el valor de la gasolina va a bajar con solo abrir el mercado, cuando sabemos que la gasolina en Costa Rica sin impuestos es la gasolina más barata. El problema son los impuestos. Y cuando usted quiere quitarle los impuestos a un producto que es importado, de repente lo que está promoviendo es mayor consumo. Y eso tentaría contra el medio ambiente y la protección del medio ambiente que se está promoviendo en el país. Pero por otro lado también todavía dependemos mucho en el transporte público de lo que es gasolina, diésel y derivados del petróleo. Entonces aquí hay una inconsistencia entre lo que deberíamos hacer y lo que estamos haciendo. E inclusive se dice que la huella de carbono todavía sigue aumentando en nuestro país a pesar de tanto discurso. Entonces yo creo que aquí hay que analizar seriamente las posibilidades de desarrollar esas actividades, y tenemos un colegio de geólogos y un montón de profesionales en este país alrededor del tema
que podrían ayudarnos mucho, junto con gente que protege el medio ambiente, biólogos y demás, a buscar un equilibrio en las decisiones. Hay países que están en el top 10 de los países más amigables con el medio ambiente, se llama Finlandia, Noruega, Australia, y nosotros no aparecemos ni en el top 20 de los países más amigables con el medio ambiente, y esos países que te dije exploran y aprovechan sus recursos naturales de forma inteligente. Ahora, en el otro tema del Estado costarricense, yo tengo mis dudas de que el Estado costarricense sea tan grande como algunos dicen, porque nos asustan siempre con 323 instituciones, pero si vos le quitas 82 municipalidades que están contadas ahí, ya te quedan en 250 instituciones. Si le quitas los 50 colegios profesionales, el de arquitectos, todos esos colegios están ahí, el colegio de abogados, todos son parte de esos 50, ya te quedan en 200 instituciones. Y si tomás y separás las instituciones que son de la Asamblea Legislativa, que son menos, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría, y separarlas del Poder Judicial, que son bastante sustanciales, el Poder Ejecutivo no te queda tan inmenso. Lo que yo creo es que el Poder Ejecutivo es bastante ineficiente. Y ahí es donde viene la crítica de la eficiencia de los recursos. Pero nosotros está establecido, se estableció hace mucho tiempo, el tener presupuestos plurianuales para el desarrollo de los presupuestos en nuestro país, pero no hay control. Y el control que tiene la Asamblea Legislativa sobre los presupuestos es, si acaso, la tercera parte, porque lo del gobierno central y los otros, las instituciones autónomas, no le dan cuentas a la Asamblea Legislativa sobre sus recursos. Entonces ahí es un tema donde tal vez deberíamos profundizar, no tal vez, de fijo deberíamos profundizar y buscar una mayor eficiencia en los presupuestos que se establecen, porque últimamente se hacen presupuestos en nuestra Asamblea Legislativa. Vos que estuviste en la Asamblea Legislativa sabes muy bien que en muchas ocasiones viene de Hacienda y del Ministerio de Planificación y es el machote del año anterior y nada más le recortan o le suman en algunos rubros, y para la hora de la ejecución no existen programas de inversión que justifiquen esos montos. Entonces, el cambio es profundo en cuanto a los recursos del Estado. Y en cuanto a la eficiencia del Estado, hay un mecanismo que se había establecido inclusive en el plan gobierno del presidente Óscar Arias en el 2006-2010, que yo me ilusioné mucho porque es un tema que yo he estudiado desde hace años, fue un tema de graduación y entonces le seguí dando atención, que es la sectorialización de las funciones superiores del gobierno de Costa Rica. Y eso obliga a un empoderamiento que está establecido en la Ley General de Administración Pública y en la Constitución Política para los ministros. Y los ministros tienen decretos, tienen directrices en las cuales pueden obligar a las diferentes instituciones del Estado a trabajar en forma armónica. Lo que pasa es que muchos llegan a gobernar, muchos ministros, sin saber los instrumentos que tienen de gobierno, inclusive sin saber cuáles son las instancias que están alrededor del Ministerio de Agricultura, cuáles son las de Planificación, cuáles son las de Hacienda, cuáles son las del Ministerio de la Presidencia. Entonces, en el marco de ese desconocimiento, encontramos gobernantes que llegan a decirnos que están heredando problemas, lo cual no debería ser válido. Todos saben, a la hora que uno propone su nombre para gobernar, pues se supone que está estudiando los problemas nacionales y que ninguno le va a sorprender cuando llega a gobernar, sino que más bien lleva soluciones para ellos. Y por otro lado, tampoco se vale el tema de la curva de aprendizaje en el ejercicio del poder ejecutivo o de cualquier otro poder. Se supone que la gente tiene que llegar con el conocimiento y la profundidad, y aquí creo, Oscar, profundamente que hay un desconocimiento total, y te lo digo con conocimiento de causa, porque ese ha sido mi tema durante muchos años, de cuáles son los instrumentos. Inclusive nosotros tenemos en nuestro movimiento una comisión que se llama Estado Eficaz, y la primera instrucción que yo le di a esa comisión fue: vamos a volar, si Dios nos permite llegar a gobernar, vamos a gobernar con los instrumentos de vuelo que tenemos, porque mientras la Asamblea Legislativa nos aprueba reformas que del Estado, que de la administración pública, no se puede perder el tiempo. Entonces, si nos dan una avioneta para volar, hay que volar con la avioneta. Si esa avioneta la podemos transformar en un Enterprise, en el Concorde, para gobernar mejor, bueno, si nos alcanza en la gestión de nosotros, en buena hora. Si no, esas modificaciones serán para el gobernante que venga posteriormente. Pero no nos podemos justificar en un país que tiene un ordenamiento institucional, que tiene instituciones valiosas, que tiene la mejor ley de administración pública de América Latina. No nos podemos esconder detrás de que no tenemos los instrumentos para poder realizar las cosas. Hay que volar en la nave con los instrumentos que te dan.
Cuando vos estuviste en Acueductos y Alcantarillados, si querías cambiar algo, lo intentabas hacer, pero tu tarea principal era gobernar esa institución con los reglamentos y con las leyes que están establecidas. Si las podés mejorar en buena hora, pero no podés justificar la ineficiencia en una institución sobre la base de que no tenemos instrumentos para que sea más útil y más productiva. Muchas gracias, Claudio. Modelo de gestión por procesos y ley de desempeño y para todas las instituciones por igual. Usted no puede calificar el desempeño de sus empleados si no tiene un modelo de gestión por procesos. Y una institución que no tiene un modelo de gestión por procesos para saber sobre sus deficiencias no debería ni siquiera tener la aprobación del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y eso es una directriz presidencial que debería tomarse parejo para todas las instituciones. Y en el tema de empleo público, en el tema de empleo público estoy de acuerdo con lo que planteaste. No es esa la ley que requiere. Como usted nos dio límite hasta las 8:30 y ya nos pasamos, pues hoy le toca a Adrianita hacer el cierre de este evento. Muchas gracias, Claudio. A todas. Hombre, a vos y a todos. Pero rapidísimo. Don Claudio, ¿se iba a despedir y a dar unas palabras? No, agradecerles a ustedes por el espacio y la oportunidad. Me hubiera encantado quedarme, ya mandé un mensajito para que me esperen en el otro Zoom, pero felicitarlos. Yo creo que estos espacios son importantes para que nos conozcamos, para abrirle la ventana de oportunidades a la gente y sobre todo, les repito, la responsabilidad que tiene el Partido de Liberación Nacional en relación a los demás partidos es mayor. Liberación ha gobernado en 9 gobiernos desde 1948 y eso no solamente lo obliga a tener mayor experiencia y más conocimiento, sino que también a una alta responsabilidad en las 4 grandes crisis que hemos pasado desde esa época. Guerra civil del 48, crisis de los 80, crisis del 2007 y esta que viene, esa Liberación Nacional a la que le ha tocado esa tarea y lo ha hecho relativamente bien. No perfecto porque son obras humanas, pero lo ha hecho relativamente bien y creo que la responsabilidad de Liberación es asumir esa dirección en el 2022. Muchísimas gracias, don Claudio. Y también agradecerle a todas las personas pues, que se conectaron. De hecho, acabo de ver que 2 personas se acaban de conectar. ¿Verdad? Dave Scott, llegaste al cierre. No, y decirle como todos los martes, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es bonito vernos. Esa era tu hija, la que estuvo ahora un ratito ahí con vos. Sí, está aquí. Sí. Eso es Dani, correcto. No, y muchísimas gracias. Son inseparables. Sí. Nos despedimos abriendo cámaras, abriendo micrófonos, como todos los martes. Así que gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.